El flujo vaginal se encarga de limpiar la vagina y de mantenerla húmeda. Además, facilita la llegada de los espermatozoides hasta el útero para que ocurra la fecundación del óvulo. Esta secreción puede variar en textura, en color, en olor y en consistencia, dependiendo de diversos factores. Es por esta razón que el aspecto del flujo vaginal puede ayudar a la mujer a identificar si algo anda mal o si tiene alguna enfermedad importante. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. Hace unos días estoy presentando un flujo vaginal marrón y aún faltan 10 días para la fecha en que siempre me llega la menstruación. Además de eso, siento picazón en mi vulva. He leído en internet que esto puede ser un síntoma de cáncer vaginal, lo cual me tiene muy asustada. ¿Es esto cierto? ¿Qué debo hacer? Contamos en el estudio con la ginecóloga obstetra doctora Belkis Martínez, quien nos ayudará con este tema. Belkis, hola. Hola, Elaine. Feliz de tenerte como siempre aquí en Respuestas. Y yo feliz de estar aquí. Qué bueno. Mira, Belkis, tenemos el caso de la joven que nos escribió con el flujo vaginal marrón y tiene la preocupación porque ha escuchado que hay una relación con el cáncer. Háblanos de eso y sobre todo de cuál debe ser el aspecto normal del flujo. Fíjate, como tú me dices, una joven, entonces ya por ahí empiezo a descartar que sea un cáncer vaginal, porque mayormente este tipo de cáncer es de persona de una edad avanzada, más frecuente después de la menopausia. En ella como paciente joven podría pensar que ella está frente a una infección vaginal, que es lo más probable en pacientes jóvenes y como ella dice, está próximo a llegar su menstruación. Entonces sería importante ver cómo es su flujo normal para determinar si ella tiene una infección. Porque, como tú sabes, hay diferentes tipos de infecciones. Hay infección por hongo, por bacteria, por parásito, por los cambios hormonales, y las por el infecciones agua de transmisión sexual y también. de transmisión sexual. Entonces, creo que en ella más debemos valorar una infección vaginal. Y vamos a hablar del cáncer en personas, como tú bien dices, que no se presenta generalmente en personas jóvenes, se presenta en personas de edad. ¿De qué edad estamos hablando? Y sobre todo, tenemos ahora casos de personas jóvenes con cáncer por el virus del papiloma humano. Entonces vamos a ver, a partir de qué edad ustedes los ginecólogos comienzan a sospechar que un sangrado como esto sí podría ser cáncer. Fíjate, lo que pasa es que hay dos tipos de cáncer. Por ejemplo, en pacientes jóvenes podemos encontrar el cáncer cervical, que como bien tú dices, está asociado al virus del papiloma humano en más de un 90%. En paciente posmenopáusica, ya en una etapa avanzada, 48 años en adelante, podemos encontrar el cáncer vaginal, que el cáncer vaginal es aquel que se da entre el trayecto de la entrada de la vagina, de nuestra vulva hasta el cervix, eso es la vagina. Entonces ese tipo de cáncer es más de pacientes de edad avanzada. En pacientes jóvenes el cáncer de cervix, que es ya al final de la vagina. Entonces vamos a hablar del síntoma del cáncer vaginal, porque muchas mujeres no saben que hay síntomas que podrían dar una señal de que esa mujer está padeciendo de un cáncer. ¿Cómo tú te das cuenta o cómo una mujer puede darse cuenta de que tiene cáncer? Podemos tener en más de un 20% a esas pacientes teniendo un cáncer vaginal y no presentarte ninguna sintomatología. Ahora bien, cuando el cáncer vaginal está en una etapa más avanzada, podemos, número uno, encontrar un sangrado en esas pacientes y este mayormente se experimenta después de una relación sexual. En la relación sexual vamos a tener dolor pélvico, una paciente que cuando orina siente mucho dolor al orinar, dolor en toda la parte pélvica, útero, ovario y sobre todo lo número uno es el sangrado. Esta paciente también, si introduce un dedo en su vagina, podría palpar una masa, una tumoración, podría sentir una pesadez en toda la parte de su vagina y mayormente eso se diagnostica en la exploración vaginal. Por eso es tan importante ir al ginecólogo para hacerse el Papá Nicolau y sobre todo no faltar a esa cita. Hay muchas mujeres que tienen 5 años que no van y realmente es una de las causas por las que el cáncer se produce. Belkis, háblanos del flujo vaginal.
¿cómo podemos identificar que es un flujo normal? Porque hay muchas mujeres que se quejan de que huele mal, hay muchas mujeres que dicen es que el aspecto no me gusta, y hay personas que no saben que ese flujo vaginal cambia, y es normal que cambie, pero hay síntomas que alertan de algún tipo de enfermedad. Sí, mira, esto es muy importante lo que tú acabas de decir. Lo primero es que nosotras como mujeres debemos quitarnos esos tabú y coger, desnudarnos, ponernos frente a un espejo, ver la parte de afuera de nuestra vagina, introducir un dedo en nuestra vagina, olerlo para saber cómo es nuestro flujo. Entonces, el flujo normal es un flujo transparente, viscoso, sin ningún olor. Cuando tú conoces tu flujo y experimenta un flujo verdoso, amarillento, blancuzco, espeso, como leche cortada, entonces estamos ante una infección vaginal. Si esto lo acompañamos de un mal olor, que muchas veces puede ser un olor a pescado, un olor feo, a fetidez, entonces estamos hablando de una infección. Y si esto lo acompañamos de un prurito, de un picor, de un escozor, fíjate cuántos síntomas tenemos para saber que estamos frente a una infección vaginal. Y qué bueno que tú haces la observación, porque hay personas que entienden que solamente las infecciones van a ocasionar, por ejemplo, que la vulva se ponga roja o que aparezca cualquier tipo de síntoma, pero como tú bien dices, a veces no se presentan síntomas. Estos síntomas que hablas son bastante evidentes, pero hay mujeres que no tienen esos síntomas y como no conocen su flujo, no se dan cuenta. ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Es posible encontrar una infección en niñas? Estamos hablando de niñas de 3, 4, 5 años, porque hay madres que no se atreven a revisar su vulva, quizás por miedo a que se sientan incómodas. Hay padres que inclusive son los encargados de bañar a las chicas y no se dan cuenta quizás, porque obviamente como vivimos en una sociedad donde no se enseña educación sexual, no se le enseña a los niños tampoco a ellos higienizarse de una manera adecuada. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una niña tiene una infección vaginal? Lo más importante, y me gusta mucho tu pregunta, es que las niñas muy frecuentemente le da infecciones vaginales. Como dijiste, por el aseo, a veces no se saben asear, van al baño y en vez de limpiarse de adelante hacia atrás, ellas se limpian hacia adelante y esas heces fecales la llevan a su vulva y eso le da infección. Tardan mucho tiempo en cambiar su ropa interior, muchas veces se tocan con su manita sucia y ya le llevamos un foco de infección. El ambiente húmedo a ellas también le da hongo, es muy frecuente las candidiasis en nuestras niñas. Obvio está, no vamos a encontrar una de transmisión sexual porque no tienen una vida sexual, pero sí hay hongos, sí hay bacterias, sí hay parásitos que se van a su vagina cambia, se ve enrojecida, hiperémica, se hincha. Mayormente cuando la niña tiene infección vaginal, su vagina se ve hinchada, su vulvita, enrojecida, y ellas te dicen, mami, me pica, me arde, yo siento algo feo ahí. Y por eso es tan importante que las madres y los padres entiendan que tienen que informar a sus chicas, de si se sienten algún tipo de síntoma, que lo informen, porque hay niñas que tienen miedo también por la misma falta de educación y de apertura que tenemos en el tema. Mira, Elaine, una de las cosas que hay que trabajar mucho con las niñas es que las madres se desnuden frente a su niña, que empiecen a ver el cuerpo como algo natural y que la madre le diga a la hija, mira, mi niña hermosa, tu vulva se enferma, esa es tu vagina, si te pica, si te arde, si tiene algo rojo, infórmamelo, dímelo, y decirle, a mamá le da infección, a mamá le pasa esto, para que desde la niñez, es lo mejor que tú has dicho hoy, desde ahí tiene que empezar esa conducta de cuidarnos, de explorar, y que la niña vea que su vulva y su vagina es como nuestra oído, como nuestra nariz, como nuestra boca, que es una parte del cuerpo que hay que cuidar. Y que no está sucia, porque tenemos una lamentable situación, y es que entendemos que nuestros genitales son sucios y nos han vendido eso, y de hecho las mujeres entienden que el sangrado menstrual es para limpiarnos. O sea que tenemos un gran trabajo por hacer. Muchísimas gracias, Belkis. Un honor tenerte en el programa. Siempre es un placer estar en Respuesta. Gracias.
El flujo vaginal puede cambiar con los años por los procesos que atraviesa la mujer, así como por su estado de salud. Aquí radica la importancia de que cada mujer conozca las características de su propio flujo, para que pueda identificar cualquier anomalía y que se anime a visitar de inmediato a un especialista si presenta algún síntoma extraño. Con esto termina Respuestas en 30 minutos y los invito a que puedan compartir todo el contenido educativo que tenemos en respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde podrán seguir aprendiendo más sobre este maravilloso mundo de la sexualidad y el sexo. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.